yo te pido, Jesús Nazareno, que tú nos permitas a todos, Dios, tener, Padre de la Gloria, un aprovechamiento de la palabra, que en cada ocasión que nos encontremos por este medio, Dios del cielo, tú puedas, Dios mío, estar con nosotros para ayudarnos, para guiarnos, para unirnos, que tu Espíritu Santo sea el ente aglutinador de toda tu iglesia. Te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Bueno, amados, en esta ocasión yo quiero hablarle acerca de una visión global del pecado, ya que el pecado es una enfermedad pandémica que se ha quedado instalada en la vida de mucha gente desde hace siglos y muchos tiempo atrás. De hecho, yo quiero establecer al menos 3 objetivos para los cuales voy a tener esta intervención en esta mañana, y es que quiero que puedas entender el sentir de Dios en relación al pecado. ¿Qué es lo que siente Dios cuando nosotros no andamos a la altura de su demanda? ¿Qué es lo que pasa por el corazón de Dios cuando nosotros no respondemos, digamos, de la manera adecuada a lo que Él está pidiendo de cada uno de nosotros? También quiero dar a conocer los efectos del pecado en la vida del hombre. El pecado no es simplemente lo cometí y ya. El pecado no es solamente voy a hacer tal o cual cosa y está mal y ahí quedó. No. Sino que el pecado también a algo superior, a algo mucho más profundo. Nosotros, como ministerio que pretendemos evangelizar toda la tierra, ministerio columna de fuego en las naciones, pues lo que queremos es que toda la tierra sea llena de la gloria del Señor, que toda la tierra pueda tener, digamos, el mensaje de Dios expresado. También quiero que puedas afirmar tu decisión de no participar ni practicar el pecado, por lo cual yo quiero que tú vayas conmigo a la Sagrada Escritura. Ahora sí, saca tu Biblia, porque quiero que esto sea breve, pero que tengas aprovechamiento. Así que vamos al libro de Isaías, capítulo 1, versículo 1 al 9, y luego nos iremos al 18 y tocaremos algunos versículos más, desde el versículo 18 en adelante. Dice Isaías: visión de Isaías, hijo de Amós, el cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotán, Acaz, Ezequías, reyes de Judá. Oíd cielos, escuchad tierra, porque habla Jehová: crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su amo. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová y provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma, todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sin heridas, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros, comida por extranjeros, asolada como asolamiento extraño. Y queda la hija de Sión como enramada en viña, como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos, y semejantes a Gomorra. Versículo 18. Venid luego, dice Jehová, estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren como rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Padre, gracias por tu palabra, Dios eterno. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. En esta hora, Dios del cielo, pedimos, Dios, que tú use, Dios mío, a tu siervo para que tu palabra llegue a cada uno
de los que nos escuchan, yo quisiera establecer de entrada un pensamiento central, y es que el pecado, además de provocar una crisis en el individuo, se convierte en una plaga que se extiende en toda la humanidad. El pecado hace esto, el pecado es dañino. Por eso hay un verso que me gustaría tocar de Proverbios 14:34, que dice: la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta a todas las naciones. Por eso yo quiero traer este tema el día de hoy, porque el efecto del pecado en todas las naciones, sin importar qué idioma hable, sigue siendo el mismo efecto, el mismo daño. El pecado, por su naturaleza, representa una amenaza con crueles consecuencias en el mundo entero, en toda la humanidad. Aquí el profeta Isaías, como lo dice él, se identifica hijo de Amós, escribe a los israelitas entre los años 740 al 680 antes de Cristo, hablándole a una Judá, a una Jerusalén que era objeto de un cautiverio, objeto de un asedio por parte de lo que eran los babilonios. Isaías escribió en la mayor parte de sus visiones a este pueblo, a estas ciudades de lo que era la tribu de Judá, específicamente en Jerusalén. El mensaje que Isaías estaba dirigido a la nación que se había corrompido con la abundancia de bienes y grandes riquezas de sus monarcas, tras lo que era los años del creciente poder e influencia sobre las naciones extranjeras, pues la idolatría se volvió algo normal en ellos. Ya esa Judá que se consideraba como la Judá que se conservaba, que era, digamos, la fiel Judá, pues ya había sufrido nada más y nada menos que los embates de lo que era la mezcla cultural y religiosa de las naciones, de las cuales Dios les advirtió que no se contaminaran y con la cual no quería que se ligaran. Dios quiere hablarle a cada uno de nosotros en la mañana de hoy, a que estemos pendientes, porque el pecado trae graves, muy graves condiciones y, vamos a decir, resultados en la vida del hombre, por lo cual yo quiero hablarte hoy un poco acerca de lo que es la visión divina del pecado en su pueblo, cómo Dios visualiza el pecado en su pueblo. Dios invoca el cielo y la tierra como testigo para que vea contra su pueblo lo que Dios le va a decir. Se nos presenta en el libro de Isaías, aquí como Isaías como el hijo de Amós, pero el profeta se encarga más que de presentarse él mismo, de presentar lo que Dios está hablando al pueblo de Dios. Dios está acusando a través del pueblo, a través de Isaías, al pueblo acerca de un pecado muy tremendo. Y a mí me llama mucho la atención lo que dice el versículo 3. Dice que el buey conoce a su dueño y el asno conoce el pesebre de su amo, pero el pueblo no entiende, el pueblo no tiene conocimiento. Aquí se está, digamos, imputando de una condición muy deplorable, y es de la falta de conocimiento. La palabra de Dios debe ser conocida, la palabra de Dios debe ser estudiada, porque hay situaciones históricas dentro de la palabra del Señor que nos permiten a nosotros anticiparnos con el pecado que otros cometieron, con las faltas que otros cometieron, y nosotros poder librar nuestra vida. Yo quiero hablar con gente hoy que ha tenido conocimiento de cosas, de sucesos anteriores, de cosas en años atrás que a lo mejor te persiguen por la falta de conocimiento. Los ideales elevados del profeta son utilizados ahora mismo para expresarse de una forma real, de una forma diáfana acerca de todas las condiciones. El profeta tenía conocimiento de todas las cosas que el pueblo había venido haciendo, por lo cual es el instrumento idóneo que utiliza Jehová para hablar contra su pueblo en esta ocasión y enfocar lo que es el pecado en toda su condición. Yo quiero hablar también acerca del deterioro moral como resultado del abandono espiritual. Ninguna nación puede sobrevivir moralmente sin una regulación, sin una autorregulación espiritual, sin seguir lo que la palabra del Señor está diciendo. Yo quiero leer el versículo 4 que dice: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová y provocaron a ira al Santo de Israel. Se volvieron atrás, es la acusación que le continúa haciendo el profeta Isaías al pueblo, por lo cual
Las consecuencias del abandono espiritual fueron desastrosas en la vida moral y sociopolítica de Israel, porque todo lo que pasa a lo interno y espiritual del hombre se manifiesta en sus relaciones personales, en su núcleo relacional, en sus interacciones sociales y morales, por lo cual cuando un pueblo va en decadencia moral, no tenemos que poner ejemplo, porque todo el que vive en su nación ahora mismo sabe en el grado de deterioro moral en que ha ido degenerando su país, su nación, su ciudad, por lo cual podemos ver francamente de que un deterioro espiritual va a ser de manera inequívoca una consecuencia del deterioro espiritual. El mismo Dios declara a ese pueblo como insensato y falto de conocimiento, como lo diría Oseas, capítulo 4, versículo 6. La descripción se hace de una sociedad sin dirección u orientación correcta o diferencia entre el buey o el asno, es decir, que su comportamiento es peor que el de los animales. Hoy en día vemos que con mucha facilidad tú te puedes ver que un animal hace aquello para lo cual fue diseñado y actúa como se supone debe actuar. Sin embargo, las sociedades, los diferentes grupos sociales, las diferentes comunidades en las ciudades, en los barrios de cada país o nación donde nosotros nos encontramos, a veces le cuesta trabajo responder conforme a lo que es la naturaleza meramente humana. A veces no se le pide más allá de que sea un ser humano consciente, sensato. No. La gente anda de espalda a lo que Dios ha deseado que el hombre haga, y por eso todas las consecuencias se han manifestado de manera atroz. Dios ha estado hablando, y la descripción que se hace es la de una sociedad sin dirección alguna, incapaz de poder seguir las directrices que Dios ha establecido. Aquí el deterioro moral se describe como una condición universal, es decir, que el pecado no se limita única y exclusivamente a Judá, no significa única y exclusivamente a República Dominicana, a Brasil, a Estados Unidos o cualquiera que sea el país en donde te encuentres. Aquí se hacen graves acusaciones y el Señor habla contra su pueblo algunas cosas. Número uno, dice que le dejaron. Eso es lo principal que una nación puede hacer en contra de sí misma: permitirse haber dejado a Jehová, darse permiso para abandonar lo que es el seguimiento al Señor. Número dos, le provocaron a ira al Santo de Israel. Yo quiero de provocar. No es correcto que nosotros acostumbremos a provocar a ira constantemente al Santo de Israel. No es una práctica sabia de parte de nosotros que dejemos a nuestro Dios por otra cosa que no sea su gloria, por otra cosa que no sea su majestad. Por eso yo quiero hablar con gente hoy que esté dispuesta a seguir a Dios sin importar la condición en la que se encuentre. Lo tercero es que dice que apostataron. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto cuando estuvieron allá en camino de Egipto hacia la tierra prometida? Fueron muchas veces las que el pueblo, pues de alguna manera, renunció actitudinalmente a la guianza de su Señor, a la guianza de su Dios, por lo cual esto le trajo grandes y graves consecuencias que usted y yo no quisiéramos haber visto ni sufrido. Por eso yo en esta mañana quiero hablarte acerca de una epidemia que amenaza sin perspectiva de sanidad. El mundo se ve afectado por el pecado y aparentemente no ve ninguna solución viable para sanar de esta terrible enfermedad. Yo quiero hablar con gente hoy que esté dispuesta a ser sanada, gente que esté dispuesta a volver a Dios, que esté dispuesta a volver a sentir la protección divina a causa de la fidelidad. La descripción que se nos presenta en este libro es mucho más que una simple enfermedad del cuerpo, es una calamidad de proporciones universales, es una calamidad grave. Dios no ha parado de advertir a todas las naciones acerca de volver a Él, de acogerse nuevamente a lo que Dios está diciendo. Los términos en que la describe son inclusivos. Toda cabeza,
todo corazón. Esta es la visión de Isaías. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, dice, enfermó, cayó el mundo, enfermedades de los altos pueblos de la tierra, como lo dice Isaías 24, versículo 3 al 4. El debilitamiento moral está acompañado de una condición epidémica que abarca toda la tierra. El mundo que desconoce a Dios o tiene en poco la misericordia de Dios se ve afligido y confundido, como ocurrió en la vida de Israel. Así es como se está viendo últimamente como Dios deplorando la condición moral de mucha gente, la condición espiritual de la mayoría de las personas. Osea denunció gravemente en el capítulo 5, versículo 13, de cómo el pueblo andaba en aquel tiempo. Esta es la condición desesperante de aquellos que abandonan la comunión con Dios por confiar en sus propias fortalezas y en su propia sabiduría. La pudrición moral y espiritual es guerra contra Dios. Se genera a través de condiciones vulnerables para lo que es la contaminación y la erupción de males, para empezar la proliferación de grandes enfermedades físicas, mentales y vamos a decir mentales y sociales. La pérdida de las riquezas y valores de la nación es denunciada en el capítulo 1, versículos 7 al 8. Dice: la devastación llegó, las invasiones provocaron la debilidad de la nación y destruyeron la ciudad. Sus sembrados fueron cosechados por extranjeros. Toda la gloria de aquella nación pereció en un día. Escúchame bien, nosotros nos exponemos a que de manera grave, de manera alarmante, otros puedan consumir el fruto que cada uno de nosotros sembró, que otro termine cosechando lo que sembramos. No podemos seguir arriesgando a que nuestros hijos, nuestras generaciones terminen cosechando el fruto de nuestros males. Isaías tuvo una visión de un nuevo mundo sin pecado. Esa es la visión de Dios. Versículos 9 y del 18 al 19, comienza Dios a mostrarle a Isaías, aparte de toda esta degradación terrible de la pérdida de las riquezas, de los valores de la nación a causa del pecado, versículos 7 y 8. Ahora en los versículos 9 del capítulo 1 y los versículos 18 y 19 aparece Isaías viendo una visión diferente de lo que es la condición del pueblo, y es donde Dios visualiza o hace ver un mundo sin pecado. ¿Cuál sería la consecuencia de un mundo sin pecado? Quisiera hablarte de esto. Dios preserva para sí un remanente. Cuando Elías pensó en que estaba dando golpes a ciegas y que solo quedaba él, Dios le hizo saber a Elías de que no era el único. No eres tú el único que ha quedado. Yo quiero decirte que nosotros, los que profesamos hoy la palabra del Señor y que hablamos de un mundo sin maldad, somos unos pocos, pero no somos los únicos. Hay miles y miles de personas. No podemos llegar a una condición mental de exclusividad acerca de Dios, en los cuales pretendamos ser los únicos que andamos bien delante del Señor. Dios quiere decirte en esta mañana que todavía hay esperanza, que todavía hay un pueblo que se conserva, que todavía, escúchame bien, tú que estás en el país donde te encuentres, tú que estás en Estados Unidos, que estás en Brasil, que estás en cualquier país de donde tengas que escuchar. Yo quiero hablarte a ti también que estás en mi país. Quiero hablarte acerca de que Dios visualiza un mundo sin pecado, una nueva generación sin pecado. Dios siempre va a preservar un remanente y probablemente tú seas de ese remanente. No eres el Elías que estaba allí en la cueva echándose a morir porque solo quedaba él. Hoy Dios quiere decirte que hay mucho más de él en esta tierra. Cuánto aliento debió traer y haber sentido el solitario profeta, fugitivo de la fe a causa de la persecución, cuando Dios le había concedido tan grande victoria en el Monte Carmelo. Y es de que él no estaba solo. Dios había siempre reservado un remanente para que le acompañara en esa lucha que arreciaba
cada día más y más. Con el estudio de este pasaje de hoy, en el verso 9, confirmamos que no importa la impiedad y corrupción, Dios siempre va a preservar un remanente fiel, como lo dice los salmos, el Salmo 12, versículos del 1 al 8. En este salmo, la apreciación es la misma de Elías, que parece no haber más piadosos que él, donde parece no haber más gente con corazón sensible ni corazón sincero. Dios quiere hacerte entender de que tú no eres el único, de que hay más, de que Dios preserva. Dios hace una oferta de reconciliación para aquellos que por alguna razón se han apartado a otros litorales, a otros razonamientos, a otros niveles de pensamiento. Dios dice, como siempre, Dios toma la iniciativa para llamar a estar en armonía a su pueblo, con el propósito de que, con el propósito de estar en paz con su pueblo, con el propósito de bendecir, con el propósito de reanudar una relación saludable, una relación fructífera con todos aquellos que desean realmente vivir como Dios quiere que vivan. No es menester vivir de espalda a Dios, no es una obligación vivir de espalda a lo que Dios está pidiendo en este día. En este día Dios está hablando con gente, Dios está procurando una relación íntima y personal con todos sus hijos, con toda su creación. Yo quiero hablarte que es Él quien lleva siempre el mensaje y llama diciendo, venid. Y esa palabra se ha convertido en el nuevo orden del Nuevo Testamento. Es la perenne invitación del Señor a la reconciliación, la gracia que ofrece a los que reciben de buena voluntad a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual ha querido ofrecer su salvación para todo aquel que cree no se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él dice, estemos a cuenta, ha dicho el Señor. De otra manera, vamos a dialogar. Es lo que Dios está queriendo decir. Vamos a dialogar. Hablemos. ¿Qué es lo que está pasando en el corazón de ustedes? La divina oferta incluye una acción de eliminación de una propuesta de iniciar una nueva vida, notándose que la oferta que está hecha sobre las bases voluntarias, si queréis, dice, si queréis, Dios no obliga a nadie. Dios no infringe en lo mismo que el hombre hace, o sea, no acude a lo mismo que el hombre hace todo el tiempo, sino que Él invita de manera voluntaria si quieren, entendiendo que Él dio libertad al ser humano de seleccionar, no de manera imponente, no de manera obligatoria, ofrece y espera de la decisión voluntaria del hombre. Así es como se expresa en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 37, el 8, 36 y el 10, 9. De modo concreto y definitivo, el mensaje, escúcheme bien, de la reconciliación es expresado en términos de reciprocidad. Dios ofrece y el hombre acepta o rechaza. Por eso es que de otro modo creen al Evangelio, es que creen que todos creen al Evangelio. No todos responden afirmativamente. Hallamos en Dios respuesta cuando nosotros voluntariamente pues decidimos venir a Él. Todos los sedientos, venid a las aguas. Los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. 3 veces repite la invitación venid, como una apelación al hombre a reconocer su necesidad y la sola suficiencia en Dios para la solución del pecado de esta humanidad. Dios ha querido todo el tiempo acercarse al hombre. Dios ha venido tratando con el hombre
todo el mensaje de la Sagrada Escritura. Toda la Biblia está impregnada de un mensaje de reconciliación, de un mensaje de llamamiento, de un mensaje de amor, de atraerte con lazos de amor hacia los brazos de nuestro Padre Celestial. Otra vez, ahora yo quiero hacerte una pregunta. ¿Por qué se había corrompido la nación de Israel? ¿Qué es lo que pasó en el corazón de Judá para que también tuviera este fuerte llamado de parte del Señor? Por la abundancia de los bienes y las grandes riquezas amontonadas, a veces nuestro corazón se distrae en el regalo y perdemos la vista de aquel que nos los regaló. Yo quiero hablar con todo aquel que me está oyendo hoy, con todo el que va a tener contacto con este mensaje, donde quiera que se encuentre. Estamos haciendo un llamado ferviente a encontrarse nuevamente con Dios. Que las cosas que hemos recibido de Él no nos distraigan, sino que más bien tengan el poder para atraernos a Él nuevamente. Soy Juan Carlos Quiterio de la República Dominicana y oro al Señor para que alguien pueda escuchar este llamado de alerta, alguien pueda recibir esta oferta de parte del Señor y venir a Él, como Él dice 3 veces: venid, venid. Que este mensaje sirva para que alguien entregue su vida al Señor, para que alguien reflexione sobre la vida que ha estado teniendo, sobre las cosas que ha recibido de Dios y la respuesta que le ha dado al Señor. No es como creamos, es como la Biblia lo enseña, es como nuestro Dios ha diseñado para nosotros, porque esa es la fórmula que va a funcionar en favor de nuestra felicidad. Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén y amén.